If you're learning Spanish and you like Pedro Almodóvar, then this video is for you. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con uno de los mejores directores de cine de todo el mundo. Hoy vamos a aprender español con Pedro Almodóvar. And the Oscar goes to... ¡Pedro! Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o una serie en español con subtítulos. Después podrás aprender la gramática y el vocabulario del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Pedro Almodóvar. ¡Vamos allá! Es que no. Pues algo deberías hacer. Tienes demasiado tiempo libre para pensar en tus dolencias. Dale a tu cerebro algo para que se entretenga, Salvador. También me gustaría hacer más cosas, Mercedes. ¿Podrías escribir? Tienes un montón de documentos llenos de ideas para desarrollar. Te hago una lista. No quiero escribir si después no puedo rodarlo. Y tú mejor que nadie sabes que no me puedo enfrentar a un rodaje en estas condiciones. Sin rodar mi vida carece de sentido. Pero así están las cosas. Es que no. Pues algo deberías hacer. Tienes demasiado tiempo libre para pensar en tus dolencias. Bastante, demasiado. ¿Cuál es la diferencia? La palabra bastante es una palabra que significa en español una cantidad suficiente de objetos. Por ejemplo, en esta taza del sombrerero loco hay suficientes bolígrafos. Hay bastantes bolígrafos. Por otra parte, la palabra demasiado es una palabra que se utiliza para el exceso de objetos, cuando hay muchos objetos, más de los que necesitamos. En esta taza del sombrerero loco hay demasiados bolígrafos. Tienes demasiado tiempo libre para pensar en tus dolencias. Dale a tu cerebro algo para que se entretenga, Salvador. También. ¿Cuál es la diferencia entre algo, algún y alguien? Algo es una palabra que significa cualquier objeto. En inglés se traduce como something. ¡Ay! ¡Tengo algo en mi oreja! ¡Ah! Algún es un adjetivo que se utiliza para hablar de algo que no es específico. ¿Tienes algún regalo para mí? Como algún es un adjetivo, evidentemente tiene que concordar con género y número con el sustantivo. Por eso tenemos 4 palabras: algún, alguna, algunos, algunas. Por último, alguien es una palabra que habla sobre una persona que no es especificada. En inglés se traduce como somebody. ¿Alguien ha visto mi cartera? Dale a tu cerebro algo para que se entretenga, Salvador. También me gustaría hacer más cosas, Mercedes. ¿Cómo se utiliza el verbo gustar? Es un verbo pasivo. To me it is liked. So, a mí me gustas, Vamos a aprender a utilizar el verbo gustar de una forma muy fácil. Solo tienes que seguir 3 reglas. Paso número 1. Vamos a sustituir los pronombres ingleses I, you, he, we, you, all and they por los pronombres me, te, le, nos, os, les. Cuidado, el pronombre I significa yo, pero para el verbo gustar nos olvidamos de esto y traducimos I
como me. Regla número 2. Vamos a conjugar el verbo gustar en singular o plural. Solo dos formas. Si nos gusta una cosa, utilizamos gusta. Si nos gustan varias cosas, utilizamos gustan. Nos olvidamos de gusto, gustas, gusta, gustamos, gustáis, gustan. Regla número 3. Podemos repetir el pronombre con a mí, a ti, a él o a ella, a nosotros, a vosotros y a ellos. Esto es una repetición, es una regla opcional que puedes utilizar o no utilizar. Depende de ti. Vamos a poner un ejemplo. En inglés, I like the phone. Beautiful. Regla número 1. I equals me. Me. Rule number 2. Gusta versus gustan. I like the phone. One thing. Me gusta. Por último, me gusta el teléfono. Regla número 3. Opcional. A mí me gusta el teléfono. Otro ejemplo. They like the houses. Regla número 1. They equals les. Regla número 2. The houses es plural. Las casas, por lo tanto, gustan. Les gustan las casas. Regla número 3. Opcional. A ellos les gustan las casas. También me gustaría hacer más cosas, Mercedes. ¿Podrías escribir? Tienes un montón de documentos llenos de ideas para desarrollar. Un montón es una palabra en español que significa una gran cantidad de objetos. Es sinónimo de la palabra muchos o muchas. ¡Ay! Tengo un montón de problemas psicológicos. Para exagerar todavía más, podemos añadir el sufijo azo y tener la palabra un montonazo. ¡Ah! Tengo un montonazo de problemas psicológicos. Tienes un montón de documentos llenos de ideas para desarrollar. ¿Te hago una lista? No quiero escribir si después no puedo rodarlo. Y tú mejor que nadie sabes que no me puedo enfrentar a un rodaje en estas condiciones. Tú mejor que nadie es una expresión en español que se utiliza para decirle a la otra persona que lo que vas a decir, él ya lo sabe. Es como decir, tú seguramente estarás de acuerdo con lo que voy a decir porque tú esto ya lo sabes. Tú mejor que nadie sabes que este libro es el mejor libro para aprender español. Existen otras alternativas para expresar la misma idea. Por ejemplo, tú más que nadie sabes que vivir en España es maravilloso. O nadie como tú sabe que en España se vive perfectamente. O tú lo sabes bien. En España se vive maravillosamente. Y tú mejor que nadie sabes que no me puedo enfrentar a un rodaje en estas condiciones. Sin rodar mi vida carece de sentido. Pero así están las cosas. Así están las cosas es una expresión que utilizamos para aceptar los problemas de la vida. Existen varias expresiones que puedes utilizar para aceptar los problemas de la vida. Por ejemplo, no queda otra. No queda otra. Es lo que hay. Es lo que hay. Ay, así es la vida. Así es la vida. Es que no. Pues algo deberías hacer. Tienes demasiado tiempo libre para pensar en tus dolencias. Dale a tu cerebro algo para que se entretenga, Salvador. También me gustaría hacer más cosas, Mercedes. ¿Podrías escribir? Tienes un montón de documentos llenos de ideas para desarrollar. ¿Te hago una lista? No quiero escribir si después no puedo rodarlo. Y tú mejor que nadie sabes que no me puedo enfrentar a un rodaje en estas condiciones.
Sin rodar mi vida carece de sentido. Pero así están las cosas.